Queridos hermanos, vamos a leer hoy el libro de los Hechos, capítulo 15 y el 16, y vamos a leer también el Evangelio de Juan, capítulo 15. Vamos a ver un poquito entonces el libro de los Hechos, capítulo 15, que nos cuenta un poquito estos primeros momentos de la iglesia primitiva, cómo se discutía y analizaba si era necesario que los cristianos también fueran judíos, ¿no? Cómo manejarse con los gentiles, ¿no? Porque la religión cristiana era una continuación del judaísmo, ¿no? Es así. Entonces, los judíos decían, bueno, para ser cristiano tenés que ser judío primero. Aquellos gentiles que querían convertirse al cristianismo. Entonces decían, bueno, si el gentil se quiere convertir al cristianismo, bueno, tiene que ser judío, circuncidarse, seguir la ley mosaica, respetar el Shabbat. Sin embargo, Dios le había mostrado a Pedro que no era necesario, ¿no? Que había que aceptar a los gentiles como estaban, como eran. No era necesario ninguna otra cosa, ¿no? Pablo también lo había entendido. Pablo aún iba un paso más allá, ¿no? Él tenía clarísimo, el apóstol Pablo tenía clarísimo lo que era importante y lo que no era importante, ¿no? Él había sido un judío bravísimo, ¿no? O sea, el tipo defendía el judaísmo pero a rajatabla. Sin embargo, cuando Jesús le habla y le muestra, lo ilumina, Pablo comprende qué era importante y qué era accesorio y qué no era importante, ¿no? Entonces, Pablo tiene clarísimo que el tema de la circuncisión no tiene ninguna importancia. El tema de guardar la ley mosaica ya había sido, no tenía sentido, ¿no? Y el Shabbat, el hombre había sido hecho, el Shabbat había sido hecho para el hombre, no el hombre para el Shabbat, ¿no? La iglesia cristiana primitiva guardaba el domingo, el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque Jesús había resucitado ese día. Pero no había que apegarse a ese día, ¿no? O sea, era accesorio, ¿no? Guardás un día de la semana, cualquier día de la semana, ¿no? Descansá uno, trabajá 6, ya está, ¿no? Como una cuestión de amor al prójimo, ¿no? Para cuidarse uno, de no autoexplotarse y no explotar al otro, ¿no? Una cuestión social, no explotar al trabajador, no explotar al esclavo y no autoexplotarse uno, descansando uno también. Y tampoco explotar a los animales, también debían descansar, ¿no? Entonces, es una cuestión de ya amor al prójimo. O sea, el amor al prójimo supera la ley mosaica, la deja atrás, lejos, ¿no? Es contenedora. Por eso Jesús decía, no vengo a abolir la ley, vengo a darle perfecto cumplimiento, ¿no? Ni una tilde va a pasar de la ley. Claro, porque el amor al prójimo engloba la ley, los profetas y sobra lugar. La ley queda atrás porque la verdad que si cumplías la ley, atrasabas, ¿no? Es lo que le pasaba y le pasa tal vez a los judíos, que si cumplen la ley de rajatabla, atrasan. O sea, pueden cometer barbaridades que hoy el cristiano ya no debería cometerlos, ¿no? O sea, ¿cómo vas a apedrear a alguien? Bueno, el cristiano no apedrea a nadie, se perdona 70 veces 7, ama al prójimo, ¿no? Decía Jesús, bueno, si alguien un hermano comete un error, ¿qué haces? Vas y le hablas, no te da bolilla. ¿Qué haces? Buscas a otro, van entre dos y le hablan, no da bolilla. Bueno, vas con la comunidad, va a la comunidad y le habla, no da bolilla. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, trátenlo como a los paganos, dice Jesús. Bueno, ¿cómo se trata a los paganos? Se los evangeliza. Se los evangeliza, ¿no? Porque cuando uno dice, tratarlo como a un pagano, ¿qué hacemos? ¿Le damos la espalda? ¿No le damos más bolilla? No, no. Al pagano se lo evangeliza, se lo va a buscar, se le lleva la buena nueva. Así se trata a aquel que no da bolilla en nada y está obrando mal.
Entonces todo es para adelante. Vamos para adelante, y vamos para adelante, y vamos para adelante. Con amor al prójimo. No se deja a nadie atrás, ¿no? Y se va detrás del último. No es que, bueno, los santos corren adelante y dejaron a todos los otros atrás, y los santos van al reino de los cielos y se olvidan de lo. Y bueno, si no alcanzaron la santidad, que se embromen, que se. No, no, porque si no serían santos. ¿El santo dónde está? Atrás. Va atrás de todos, ¿no? Empujando a los otros para que alcancen la santidad, ¿no? Esa es la idea. O sea, ¿cómo va la iglesia? La iglesia va adelante con los santos, corriendo para adelante hacia el reino de los cielos y se olvida de los que quedaron. No, la iglesia corre detrás del último, ¿no? De aquel que necesita la buena nueva, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, acá vemos toda esta situación de qué hacemos con los gentiles, qué hacemos con los judíos que no quieren abandonar el judaísmo. Todo un tema, ¿no? O sea, los judíos, algunos, no vamos a generalizar. No está bien generalizar. Algunos judíos decían, no, ¿quieren ser cristianos? Tienen que ser judíos. ¿No? Otros no, se convertían y listo, ya está. Dejaban atrás todo lo demás y se hacían cristianos y fin, terminó, ¿no? Y algunos gentiles querían saber, ¿me tengo que hacer judío? ¿Me tengo que circuncidar para poder ser, ¿no? O sea, toda la gama de grises entre el blanco y el negro. Bueno, por eso en este primer momento hay cosas importantes y hay cosas accesorias, ¿no? Y hay que conformar a unos y hay que conformar a otros para que te dejen trabajar, ¿no? Lo importante era llevar la buena nueva. Y bueno, y a veces había que aflojar un poquito con uno, a veces había que aflojar un poquito con otros. ¿Para dónde vamos? ¿No? Otra pregunta. ¿Para dónde vamos? Tenemos que llevarle el Evangelio. ¿A dónde vamos? ¿Vamos acá, vamos allá, vamos a Oriente, vamos a Occidente, vamos a Europa, vamos a Asia? ¿No? Dios dijo, no, Asia no. A Europa. Vayan a Occidente. No, pero nosotros queremos ir a Asia. No, a Asia no. ¿Por qué Asia no? Es muy interesante. La evangelización de la primera época es muy interesante. ¿Por qué Asia no? ¿Por qué el Espíritu Santo le dice, no, vayan para Occidente? Y les prohíbe ir a Asia. Es una de esas preguntas que uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué Asia? No, ¿por qué no? Yo quiero ir a Asia. Bueno, ¿qué se hace? Esto de lo accesorio, lo importante es lo accesorio, ¿no? Vos tenés un barco y el barco se hunde. ¿Qué haces? ¿Te pones a pintarlo o tapás los agujeros? Bueno, si el barco se hunde, tapás los agujeros. ¿Cuándo lo pintás? Lo pintás cuando el barco navegue bien, lo pintamos. Ahora nos vamos a poner a pintarlo. Se está hundiendo, vamos a tapar los agujeros. Bueno, la humanidad estaba en graves dificultades y por eso Dios manda, prepara, entrena al pueblo hebreo. El pueblo hebreo se encarga de tapar los agujeros del barco, ¿no? Porque si no la humanidad se nos hunde. Entonces, ¿a quiénes le vamos a llevar primero la buena nueva? A los que más grave están, ¿no? A los que más grave están. Los que más problemas tienen, donde el enemigo está acampando a sus anchas y ha engañado más a la gente. ¿Dónde? Occidente. ¿Cómo que Occidente? ¿Y Oriente? No, Oriente no estaba tan mal. Oriente no estaba tan mal. Por eso el pueblo hebreo, Dios lo manda ahí, a donde lo mandó, ¿no? Canaán, ¿no? Egipto. ¿Por qué ahí? Bueno, porque ahí estaba la cosa realmente mal. Por eso los hebreos van ahí. Porque por eso no fueron a América o por eso no fueron a Australia, ¿no? Fueron ahí. Egipto, Canaán. Porque ahí era un desastre. O sea, el enemigo estaba ahí. Y nos cuenta, el profeta nos dice que en Edén estabas, ¿no? ¿Quién? El Satán. O sea que él vivía ahí. Por eso Dios envía al pueblo hebreo ahí, a ese lugar, porque era el peor de los lugares, el más contaminado por el enemigo.
y en la peor fallas de religión estaban ahí. Entonces había que llevar la buena nueva de ahí hacia Occidente, porque era lo más contaminado, lo peor, lo peor, lo peor. Así que Dios le dice, no, no pierdan tiempo con Asia, ¿no? El Espíritu Santo le dice, no, no, Asia ahora no, ya vamos a tener tiempo, de ir a Asia. Ahora no. Entonces uno analiza un poquito, a ver, vayamos a ver Asia, ¿por qué Asia no? Y entonces nos encontramos que en ese momento en el cual Dios envía la evangelización, ¿no? La iglesia primitiva sale a llevar la buena nueva. Bueno, en ese momento Asia, en gran parte ya era monoteísta. O sea, ¿para qué complicarnos la vida con tipos que ya saben que Dios es uno solo, dioses morales, dioses éticos, ¿no? ¿Para qué no vamos con los otros que creen que los dioses son caprichosos, que hay que matar gente en honor a ellos? Que son muchos, bueno, vamos con eso, que esos son los que tienen el drama. Asia, no, Asia es monoteísta, ¿para qué vamos a ir para allá? No tiene sentido. Después iremos a llevar la verdadera religión, ¿no? Vamos a decirle, mire, en realidad, ¿no? Es esto, el cristianismo. En realidad Dios lo que quiere es que la gente encuentre el camino hacia Él. Que entiendan que Dios es uno solo, que Dios es ético, que Dios es moral, que Dios es justo, que Dios es fuente de toda razón y justicia. ¿Cómo le pongas el nombre? No es algo importante para Dios, ¿no? ¿Somos cristianos? Genial. Somos cristianos pues sabemos que es la religión correcta, que el Mesías vino, que Dios creó al pueblo hebreo, que salva a la humanidad, toda la humanidad, ¿no? Tanto Occidente como Oriente, a todos. Bien, ahora hay que llevar la buena nueva a todos, ¿no? Tanto Occidente como Oriente, ¿no? Ahora, ¿dónde se nos está quemando el boliche? ¿Dónde? ¿Occidente? ¿Está prendido fuego? Bueno, vamos primero a apagar esa fogata y después iremos a llevar la buena nueva a Oriente. Cuando tengamos más tiempo, cuando tengamos más gente trabajando, cuando haya más, ¿no? Pero ahora tapemos los agujeros del barco porque se nos hunde. Entonces, ¿dónde se hunde? En Occidente. Occidente era el que tenía el gran, grave problema. Era absolutamente politeísta, creían en todo tipo de dioses, ¿no? Entonces uno dice, no, pero India es politeísta. Bueno, no. El hinduismo es monoteísta. Tan monoteísta como el cristianismo. Creen en un solo Dios, creen que... No, es la misma metafísica cristiana. Hay que hurgar en el fondo, ¿no? O sea, y China también tenía una religión monoteísta en ese momento. Un único Dios, un Dios moral, un Dios ético. Entonces no valía la pena perder tiempo con Oriente. Lo importante era llevar la evangelización a Occidente. El problema lo tenía Occidente. Estaba muy mal, ¿no? Estaba en poder del enemigo y había que arrebatárselo, sacarle Occidente de sus manos. Entonces era principal y fundamental llevar la buena nueva a Occidente. Y luego, bueno, después nos ocupamos de Oriente. Y Oriente después va a asimilar el cristianismo despacito, con tranquilidad, pero no suena raro, ¿no? ¿Creemos en un solo Dios? Sí, nosotros también. ¿Creemos que Dios es ético y moral? Sí, nosotros también. ¿Se entiende? O sea, ahora, cuando ibas a hablar con los griegos, ibas a hablar con otros pueblos de Occidente y le decías, mirá, Dios es uno solo, te decían, no, Dios es hace un montón. Che, Dios es uno solo y es ético, moral, razón. No, porque los dioses son caprichosos, hacen lo que quieren, la humanidad es un títere del destino. Bueno, ¿se entiende? O sea, la situación era grave, grave.
vamos para Oriente y le decías, che, Dios es uno solo, y los tipos te decían, sí, 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 es uno solo. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos acá? Estamos perdiendo tiempo, volvamos a Occidente, ¿se entiende? Entonces, en ese momento, la situación grave de la cual había que ocuparse era Occidente. Y hacia allá, dice Dios, vayan para allá, ¿no? El Espíritu Santo dice, no, Asia, no, 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 ahora, después, ¿no? Vayan a Occidente. Y es muy interesante analizar las religiones profundamente, ¿no? No en base a prejuicio, no, pero creían en cosas raras y creían en... Sí, sí, no, vamos a hurgar profundamente, vamos a ver realmente qué pasa. ¿Qué es lo que Dios quiere que la gente crea y entienda que es Dios? ¿Qué es Dios? Fuente de toda razón de justicia. ¿Quién es Dios? Uno solo. ¿Es ético? ¿Es moral? ¿Es justo? Sí, bueno, entonces... Pero le llamaban de otra forma. Bueno, sí, le llamaban de otra forma. Pero Dios atiende los teléfonos igual, ¿no? Te atiende el teléfono igual, lo llames como lo llames. Eso es lo que decía justamente los apóstoles cuando encararon el tema de la gentilidad. Miren, Dios los ha cuidado igual. Los cuidó cuando ustedes adoraban a cualquiera, Dios se ocupó de ustedes igual, ¿no? Entonces, Dios atiende el teléfono. Dice, che, ahí llaman por el Dios de los chinos. Bueno, sí, atendelo, mandale lo que necesiten, ¿no? Ahí llamaron por el Dios del hinduismo. Sí, ¿y quién es? Brahma. Bueno, atendelo, sí, sí, no hay problema, ¿no? Esa es la historia, ¿no? ¿A quién mandamos primero? Y no, manden los occidentes, porque en Occidente creen que hay un millón de dioses, que los dioses son caprichosos, que la humanidad es títere de los dioses porque creen que en el destino. Vamos primero ahí a resolver ese tema. Y Asia, no, en Asia creen que los dioses son morales, son éticos, que es fundamental la acción correcta y que si no obras correctamente te va a ir mal. O sea, ¿no? Es lo que el cristianismo llevaba adelante. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Bueno, lo bueno hacia el otro. Bueno, eso es lo que dice Oriente. Entonces, podemos esperar en ir a evangelizar Oriente, ¿no? Y sí. ¿Y qué más importa? Y vámonos para Occidente, porque en Occidente no piensan así. Así que vamos para allá. Ese fue el tema, ese es el tema, ¿no? Porque uno a veces parece raro, ¿no? Que el Espíritu Santo le haya dicho, no, no vayan allá. ¿Cómo que no vamos allá? Pero no hay que llevarle a todo el mundo. Sí, sí hay que llevarle a todo el mundo. Pero hay que llevarle a los que más lo necesitan. No vengo por los justos, sino por los pecadores, ¿no? Decía, los que están enfermos, decía Jesús. No vengo en busca de los justos, los que ya están sanos. Voy en busca de los enfermos, los que necesitan que Dios se ocupe de curarlos, ¿no? ¿Y dónde estaban? En Occidente. Así que vayamos para allá. Es muy interesante, porque por lo general uno tiene muchos prejuicios con Oriente, ¿no? Hoy miramos a Oriente y decimos, India es politeísta y tiene un montón de dioses, pero India, la forma en que ve los dioses, el hinduismo, no es la forma en que Occidente veía los dioses. Para Oriente, para India, por ejemplo, para el hinduismo, esos dioses son como para nosotros los santos, una cosa así. No tienen esa connotación, ¿no? Hay también facciones hinduistas que sí entienden cualquier cosa, pero vamos a la profundidad de lo que es realmente el hinduismo. Y el hinduismo cree que hay un solo Dios que es todo, lo mismo que el cristianismo, con otro nombre, con otro formato, ¿no? Que hay que corregir, está bien, hay que resolverlo, sí, hay que llevar la buena nueva, exactamente, tal cual, ¿no es cierto? Pero primero solucionemos Occidente y después, con el tiempo, vamos a ir a Oriente, vamos a ir a India, vamos a ir a China y todo lo demás, ¿no? Tranquilo, despacito, no hay apuro. No hay apuro porque esa gente ya tiene un conocimiento básico de lo correcto. Así que, o sea, le llevaremos la información, le llevaremos los datos, ¿no? Para que puedan entrar al camino perfecto, ¿no? Del conocimiento de que Jesús trajo la salvación,
¿no? Y todo eso que es necesario que todos lleguen a entender. Perfecto, pero con tiempo, con tranquilidad. Lo importante era primero movernos hacia Occidente y por eso el Espíritu Santo le dice, hacia no, vayan para el otro lado, ¿no? O sea, puede decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Bueno, vayan a lo más urgente, vayan a lo más urgente. Después vamos con los otros que no hay tanto apuro, ¿no? Vamos a leer un poquito. Entonces dice, cuando terminaron de hablar los discípulos, tomó Santiago la palabra y dijo, hermanos, escuchadme, Simeón ha referido como Dios ya al principio intervino para procurarse entre los gentiles un pueblo para su nombre. Dice, Simeón ha referido, o sea, ya ha hablado, como Dios ya al principio había intervenido para procurarse entre los gentiles un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan los oráculos de los profetas según está escrito. Después de esto volveré y reconstruiré la tienda de David que está caída, reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre, dice el Señor, que hace que estas cosas sean conocidas desde la eternidad. Por esto opino yo que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios, sino escribirles que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre. O sea, todas esas cosas muy feas que no había que hacer, ¿no? La comida ofrecida a los ídolos, mejor no la coman, ¿no? O sea, si tenés clarísimo que los ídolos no existen, cuando llegues a comprender perfectamente, comela, no pasa nada, o sea, nada, no hay ídolos, no existen. Las impurezas, bueno, hay un montón de cosas que contaminan al hombre, ¿no? Contaminan al hombre con malas cosas, bueno, no las hagas. Animales estrangulados, espantoso, una situación horrible que hace sufrir al animal, no, alejate de eso, o sea, eso no. Y sangre, tampoco, ya fue, o sea, todo ese sacrificio, sangre, no, ya está. El cristianismo ya ha dejado todo eso allá atrás, lejos, ¿no? Lejos. El cristianismo ya comprende que todo eso no tiene ningún sentido, así que aléjense de todas esas cosas, ya fue, ¿no? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha sido el último sacrificio y ya no hay más. Y la sangre del Cordero se ha convertido en vino, ¿no? Vino incruento. Y la carne del Cordero, pan y vino, o sea, pan y vino. Incruento, vegetariano, o sea, nada. Lo demás, aléjense, déjenlo atrás, ¿no? Esa es la idea. Dice, porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad sus predicadores y es leído cada Shabbat en la sinagoga, sábado, Shabbat, ¿no? Porque dice, pues de tiempos antiguos Moisés, o sea, las diásporas, nos está hablando de las diásporas, ¿no? En cada ciudad sus predicadores y es leído, ¿no? La palabra de Dios en las sinagogas, en las diásporas, ¿no? Entonces, dice el texto, entonces decidieron los apóstoles y presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, elegir de entre ellos algunos hombres y enviarles a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y estos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, que eran dirigentes entre los hermanos. Por su medio les enviaron esta carta. Los apóstoles, los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos venidos de la gentilidad que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Habiendo sabido que algunos entre nosotros, sin mandato nuestro, os han perturbado con sus palabras, trastornando vuestros ánimos, hemos decidido de común acuerdo elegir algunos hombres y enviarlos donde vosotros, juntamente con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que son hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos pues a Judas y Silas, quienes os expondrán esto mismo de viva voz. Está diciendo, miren, va esta gente que les va a explicar esto que les estoy diciendo, pero se los va a explicar personalmente, ¿no? De viva voz. Que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, impresionante, ¿no? O sea que el Espíritu Santo les había dado esta revelación, esta visión de comprensión, dice, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros
no imponeros más cargos que estas indispensables. Abstenerse de los sacrificados a los ídolos, de la sangre del animal estrangulado y de la impureza. Haréis bien en guardaros de estas cosas. Adiós. O sea, esa es la carta, ¿no?, que tenían que llevar. Entonces, dice, ellos después de despedirse, bajaron a Antioquía, reunieron la asamblea y entregaron la carta. La leyeron y se gozaron al recibir aquel aliento. Estaban todos contentos. Esto ponía un montón de paños fríos y decían, bueno, la verdad que está bueno, no hay que obligar a los gentiles a hacerse judíos, ¿no? Y lograr esta situación de apartarse de todo eso feo de las religiones paganas y no estar preocupados por no cumplir con las tradiciones judías, ¿no? Cristianismo. Entonces, las leyeron y se gozaron de recibir aquel aliento. Judas y Silas, que eran también profetas, exhortaron con un largo discurso a los hermanos y les confortaron. Pasado algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a los que los habían enviado, ¿no? Vuelven con los que los habían enviado. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y anunciando en compañía de otros muchos la buena nueva, la palabra del Señor. Al cabo de algunos días dijo Pablo a Bernabé, volvamos ya a ver cómo les va a los hermanos de todas aquellas ciudades en que anunciamos la palabra del Señor. Pablo quería volver con Bernabé a ver todos esos lugares por donde ellos habían pasado en este primer viaje de evangelización, a ver si les iba bien, si les iba mal, cómo estaban todas las iglesias que ellos habían dejado sembradas, para ver qué onda, ¿no? Cómo estaba, si necesitaban algo, ¿no? Para mirar un poquito. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos. Juan, llamado Marcos, los había dejado en un momento porque no quiso seguir con la obra y entonces había abandonado el trabajo para volver, ¿no? Y ahora Bernabé quería llevar con ellos en este nuevo movimiento a Marcos. Pablo, en cambio, pensaba que no debía llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia, ¿no? Como diciendo, che, vos nos dejaste solos, no sé si da para llevarte otra vez. Y no les había acompañado en la obra, ¿no? Pablo estaba como así, como diciendo, che, lo vamos a llevar y nos va a largar de vueltas, ¿no? Yo no lo llevo, ¿no? Esta cosa no confiaba mucho Pablo. Bueno. Se produjo entonces una tirantez tal que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Por su parte, Pablo eligió por compañero a Silas y partió encomendado por los hermanos y la gracia de Dios. Recorrió Siria y Cilicia, consolidando las iglesias. Vamos a leer un poquito el capítulo siguiente, 16. Llegó también a Derbe y Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente y de padre griego. Bueno, acá vemos este tema de las parejas, de los matrimonios en la diáspora, ¿no? Una mujer judía, creyente, conversa al cristianismo y casada con un griego. Los hermanos de Listra e Iconio daban de él un buen testimonio. O sea que la gente dice, no, mira, Timoteo es una buena persona. ¿No? Pablo quiso que se viniera con él. Le tomó y le circuncidó a causa de los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Bueno, acá vemos que Pablo, que él tiene un antecedente judío, porque él había sido judío, pero iba en busca de la evangelización para judíos y gentiles. Y para no tener líos con los judíos, lo circuncida a Timoteo. Obviamente Timoteo se deja, ¿no?, circuncidar, está de acuerdo en entonces decir, bueno, Timoteo es judío, ¿no? O sea, converso, es cristiano, pero bueno, su madre es judía, el padre es gentil, pero Timoteo se ha circuncidado. O sea, para que los judíos no resintieran, ¿no? Dijeron, no, pero no lo vamos a escuchar porque ¿no? Entonces dijo, bueno, ¿sabe qué? Circuncidate, da lo mismo, no pasa nada, ¿no?
Entonces dice, conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que las observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén, ¿no? O sea, Pablo dice, no, miren chicos, esto es lo que dicen en la casa central, en Jerusalén, ¿no? ¿Se entiende? O sea, venimos convirtiendo gentiles, venimos convirtiendo judíos. ¿Y con qué mandato? Bueno, con el mandato de la casa central en Jerusalén, porque esto viene del judaísmo y de Jerusalén. O sea, yo tengo las cartas, los papeles. Pablo ya había entendido, aprendido que si querías que te abrieran las puertas, tenías que traer alguna chapa, ¿no? Algún papel, algún documento. Entonces él dice, nosotros somos judíos conversos. Él quería convertir a los judíos, ¿no? Aquellos que estaban duros, que decían, no, pero nosotros somos judíos y no podemos... No, entonces Pablo dice, vamos con los judíos también. También convertía a los gentiles. Pablo tenía todo muy claro. Las iglesias, pues, se afianzaban en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. O sea, el Espíritu Santo le dijo, no, para allá no, vayan para el otro lado. Estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. ¿No? Muy impresionante, ¿no? O sea, Jesús, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios le dice, no, para allá, no, vayan para el otro lado. Atravesaron pues Misia y bajaron a Tróada. Por la noche Pablo tuvo una visión. Un macedonio estaba de pie suplicándole, pasa Macedonia y ayúdanos. En cuanto tuvo la visión, inmediatamente intentamos pasar a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizarles. Nos embarcamos en Tróada y fuimos derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí pasamos a Filipos, que es una de las principales ciudades de la demarcación de Macedonia y Colonia, y en esta ciudad nos detuvimos algunos días. El sábado, el Shabbat, salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde suponíamos que habría un sitio para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Bueno, esto era una forma típica de Pablo, ¿no? Pablo iba primero a la sinagoga, ¿no? Iba a la sinagoga a decir, chicos, yo soy judío, converso, soy cristiano, les vengo a traer la buena nueva del Mesías, de Jesús, ¿no? Primero a la sinagoga, ¿no? Una vez que la sinagoga había escuchado y la gente se convertía y le decían, che, vení de vuelta a hablar con nosotros, re argentino los judíos, ¿viste? Le decían, che, Pablo, che, vení a conversar con nosotros. Entonces, estábamos. Pablo va primero a la sinagoga, habla con los judíos se convierten, algunos sí, algunos no, le dicen, volvé, contanos. Y luego se iba a los lugares donde estaban las mujeres, ¿no? Mujeres gentiles, iban al río, hablaban, y entonces las mujeres se juntaban y las mujeres llevaban la palabra a todas las demás mujeres y a todas las demás personas. Gente, los hombres, estamos hablando de la gentilidad, las mujeres, pensemos que en esa zona las mujeres eran tratadas casi como no personas, ¿no? Por eso esta aclaración, ¿no? Las mujeres no tenían derechos, eran una propiedad prácticamente. Entonces, el cristianismo las libera, ¿no? Porque saca esto, les da un lugar visible a las mujeres, le da la verdad de que para Dios no hay hombre y mujer, judío ni gentil, ni libre ni esclavo. Entonces, Pablo va con las mujeres y les explica que para Dios no hay diferencia, ¿no? Y la verdad que las mujeres sienten que es una lógica que ellas estaban esperando, ¿no? Que es la lógica de Dios. O sea, ¿cómo Dios va a hacer diferencia? No puede ser. Y entonces la conversión entre las mujeres era impresionante. O sea, siempre digo lo mismo. Cuando los romanos pateaban las puertas, se llevaban a la iglesia presa, qué sé yo, están las actas, ¿no? Y hay actas donde se ve que por cada 6 túnicas de mujer había una túnica de hombre. O sea que las iglesias eran todas de mujeres. Eran todas de mujeres.
sea, las mujeres se convertían masivamente al cristianismo porque comprendían que la verdad que la palabra que les llegaba del cristianismo era real, o sea, Dios no podía hacer diferencia, ¿no? Los esclavos también se convertían masivamente al cristianismo porque también, mientras los otros, los paganos le decían que la esclavitud era una cuestión de dioses, que los dioses estaban de acuerdo, la gente no podía creer que eso fuera así. Cuando el cristianismo llega y le dicen, mire, Dios no quiere que nadie sea esclavo, la esclavitud no es una cuestión de Dios. Los esclavos decían, claro, exactamente, esto es una locura. No puede ser que Dios quiera que seamos esclavos. Y se convertían. El cristianismo, la conversión masiva era de esclavos y mujeres. Y después el resto, ¿no es cierto? Los ricos, los hombres paganos que comprendían que había una lógica y que bajaban y liberaban a sus esclavos y trataban mejor a sus mujeres porque ahora eran cristianas y no consentían en que las trataran de manera distinta. O sea, tenemos aquí también que recordar que los derechos humanos provienen del cristianismo, que los derechos de la mujer provienen del cristianismo, que los derechos sociales provienen del cristianismo, que la libertad proviene del cristianismo, la libertad de los oprimidos, la libertad de los trabajadores provienen del cristianismo, ¿no? La justicia social es cristiana, ¿no? Y sobre todo católica. Bueno, entonces tenemos aquí un cristianismo que avanza sobre Occidente, trayendo la verdad ética, moral de un Dios único, de un Dios bueno, de un Dios amoroso, de un Dios misericordioso, ¿no? Del Dios hebreo que se presenta a estos paganos que tenían una mirada de Dios, de los dioses, totalmente equivocada. Entonces, el cristianismo les presenta a Occidente, ¿no? Ahora que estamos comprendiendo este tema de por qué a Oriente no, por qué les lleva a Occidente, bueno, a Occidente les lleva la verdadera mirada de Dios. Ética, moral, misericordiosa, igualdad, ¿no? El hombre y mujer iguales, la esclavitud no estaba buena, no era de Dios, en Dios no había diferencias, ¿no? Había que hacer lo bueno, había que hacer lo correcto, había que amar al prójimo, ¿eh? Así que eso es lo que viene arrasando, ¿no es cierto?, el cristianismo. Y por eso la oposición al cristianismo, ¿no? Porque destartaló la economía de los lugares donde llegaban. Los esclavos querían liberarse, obviamente. La mano de obra barata quería cobrar. Bueno, a nadie le gustaba eso, ¿no? Así que iban contra los cristianos, porque removían el avispero, ¿no? O sea, los esclavos que vivían por nada, ahora querían cobrar, querían un sueldo normal, querían horas laborales y querían descansar el resto del tiempo. Así que estaba todo mal con el cristianismo, ¿no? Entonces, la oposición saltó inmediatamente en contra de esta nueva forma de comprender a Dios, ¿no? Dios era uno solo, Dios era ético y moral, Dios no hacía diferencias. Y entonces los reyes decían, no, pero yo soy rey por designio de Dios, y ustedes tienen que hacer lo que yo digo, porque los dioses dicen que es así. Bueno, el cristiano lo miraba y decía, me parece que no, ¿no? O sea, y entonces la cosa se destartalaba un poquito. Luego, Pablo explicaría, ¿no? Diría, bueno, hay que respetar las autoridades, ¿no? Una cosa es respetar las autoridades, respetar las leyes para convivir, ¿no es cierto? Y otra es pensar que el César era Dios. No, o sea, no, César no era Dios, ¿no? Así que ahí viene un tema, ¿no? César no era Dios, los reyes no eran dioses,
no podían hacer lo que querían, tenían que respetar a la gente y tenían que liberar a los esclavos. Bueno, ¿no? Eso es básicamente el asunto, ¿no? Más allá de todo lo demás de liberar a la humanidad del pecado, ¿no es cierto?, de la promesa de la resurrección, todo lo que además traía el cristianismo de la salvación de las almas, ¿no? Evitar la muerte segunda, no perder la individualidad y poder llegar al reino de los cielos donde vamos a vivir la vida eterna con Dios, ¿no? O sea, todo un cambio, todo una idea muy importante, una fe fundamental para la humanidad para poder comprender, ¿no?, toda la historia de la humanidad. Un tema complejo. Pero aquel que no le interesaba entender lo complejo, ponía freno a aquello rápido que le molestaba, ¿no? Entonces teníamos acá un montón de intereses, los intereses de los judíos, los intereses de los comerciantes, los intereses de los jerarcas, ¿no? Había que ir despacito y moviéndose con mucha sutileza, que es lo que Pablo hacía muy bien. Pablo hacía muy bien eso. Él ponía lo importante adelante y lo accesorio a un costado, y bueno, hay que hacerse judío con los judíos, hay que hacerse gentil con los gentiles, ¿no? Y vamos, lo importante es llevar la buena nueva, lo importante es llevar la evangelización, lo importante es la salvación de toda la humanidad, ¿no? Entonces dice, el sábado salimos fuera a la puerta, a la orilla de un río donde suponíamos que habría un sitio para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido. Una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira, y que adoraba a Dios, nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó, si juzgáis que soy fiel al Señor, venid y quedaos en mi casa. Y nos obligó a ir. Bueno, acá dice, y los de su casa, o sea, los sirvientes, los esclavos de esta mujer que era comerciante, ¿no? Sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, nos vino al encuentro una muchacha esclava poseída de un espíritu adivino. Miren qué interesante. Que pronunciando oráculos producía mucho dinero a sus amos. Bueno, acá hay un tema, ¿no? O sea, vemos otro de los problemas que ocurrían con el cristianismo. Sacaba los espíritus inmundos de la gente, ¿no? Liberaba de los demonios. Acá había gente que estaba haciendo plata con este demonio, ¿no? O sea, justamente, ¿no? O sea, el demonio les daba dinero para que ellos estuvieran enganchados con eso, ¿no? Esa pobre chica estaba poseída por un demonio y anunciaba y daba oráculos, era adivina, ¿no? O sea, vidente, ¿no? Y pobre chica dice, nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian un camino de salvación. Porque los demonios también creían, ¿no? No adherían, ¿no? O sea, pero los demonios también creen y tiemblan, decía la palabra, ¿no? Los demonios lo conocían a Jesús, se tiraban al piso y decían, ¿qué te hicimos? ¿Qué te hicimos? ¿Por qué vienes por nosotros? ¿No? O sea, este demonio sabe quiénes son ellos y lo grita, ¿no? Estos hombres son siervos del Altísimo que os anuncian un camino de salvación. Venía haciendo, dice el texto, durante muchos días. Cuando Pablo se volvió y dijo al Espíritu, en nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y en el mismo instante salió. Lo mismo que hacía Jesús, obviamente, ¿no? Pero Pablo es impresionante. Sacó al espíritu maligno de esta pobre mujer. Al ver sus amos que se les había ido su esperanza de ganancia, o sea, ¿y ahora con qué vamos a hacer plata? Prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta el ágora ante los magistrados. Los presentaron a los pretores y dijeron, estos hombres alborotan nuestra ciudad, son judíos y predican las costumbres que nosotros, por ser romanos, no podemos aceptar ni practicar. Veamos un poquito esto, o sea, los tipos tratan de ir
por un lado, para que Roma diga, estos tipos son sediciosos, vamos a meterlos presos, ¿no? Porque están yendo contra Roma. En realidad ellos lo que habían perdido era la plata que esta mujer poseída les daba, ¿no? Entonces dice, la gente se amotinó contra ellos, los pretores les hicieron arrancar los vestidos y mandaron a azotarles con varas. Después de haberles dado muchos azotes, les echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardase con todo cuidado. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y sujetó sus pies en el cepo. Les ponían cepo. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos les escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. O sea, liberaron a todos los presos. Despertó el carcelero y al ver que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó la espada e iba a matarse, creyendo que los presos habían huido. Pobre tipo el carcelero, ¿no? Pues dice, me van a matar, o sea, me van a matar mis superiores cuando vean que los presos se me escaparon. Así que mejor me suicido ya porque si no me van a matar. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. O sea, nadie salió. O sea, la puerta se abrió, los cepos se abrieron, pero nadie salió, ¿no? Y el carcelero no entendía nada. El carcelero pidió luz. Entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Lo sacó fuera y le dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvar? Es tal el milagro que ve este hombre que dice, ¿no? Recibe inmediatamente la revelación de que ellos están diciendo la verdad y que están del lado de Dios. Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas, inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Vemos la conversión de estos gentiles. Bueno, Dios hace así las cosas, ¿no? Puede pasarte, no va a ser un camino de rosas. Mirá todo lo que pasaron Pablo y Pablo. La pasaron mal, pero convirtieron a toda esta gente que estaba en la cárcel, que eran los que necesitaban la conversión, ¿no? O sea, vengo por los enfermos, no por los sanos. Vengo por los pecadores, no por los justos, decía Jesús. Bueno, mirá dónde está Pablo convenciendo a la gente y llevándole la buena nueva. Adentro de la cárcel. Y a los carceleros, ¿no? Que eran gente, tremendo para ser carcelero, ¿no? Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios, el carcelero, ¿no? Llegado el día, los pretores enviaron a los lictores a decir al carcelero, pon en libertad a esos hombres. El carcelero transmitió estas palabras a Pablo, los pretores han enviado a decir que os suelte. Ahora pues, salid y marchad. O fíjate, ¿no? Podrían haberse ido, sin embargo quedaron presos para no arruinarle la vida al pobre carcelero. El carcelero transmitió esta palabra a Pablo. Los pretores han enviado a decir que os suelte, ahora puede salir y marchar. Pero Pablo le contestó, después de habernos azotado públicamente, sin habernos juzgado, a pesar de ser nosotros ciudadanos romanos, porque Pablo era ciudadano romano, nos echaron a la cárcel. ¿Y ahora quieres mandarnos de aquí a escondidas? Eso no. Que vengan ellos a sacarnos, ¿no? Como diciendo, nos hizo quedar mal delante de todo el mundo. Y ahora quieren que salgamos calladitos en la oscuridad. No, que vengan a sacarnos. Nosotros somos ciudadanos romanos. Pablo los corre también por el lado de que no estaba bien hacer esto con ciudadanos romanos. Los lictores transmitieron estas palabras a los pretores, les entró miedo al oír que eran romanos, ¿no? Pablo la tenía clarísima. Vinieron y les rogaron que saliesen de la ciudad. Al salir de la cárcel, se fueron a casa de Lidia, volvieron a ver los hermanos, los animaron y se marcharon. Palabra de Dios. Bueno, es maravilloso, ¿no? Todo el trabajo de esta primera evangelización, de luchar entre gentiles y judíos, ¿no? Ir jugando con todos estos temas para poder llevar la palabra, llevar la conversión, lograr que la gente se convirtiera. Lo importante y lo accesorio, ¿no? ¿Qué era lo importante? Llevar la palabra a aquellos que más lo necesitaban. Y lo demás vamos viendo, con el tiempo todo se va a ir corrigiendo, ¿no? O sea, vamos viendo, ¿no? Lo importante que es llevar la palabra, vamos a llevar la palabra.
Y lo otro, circuncidado, no circuncidado, nos hacemos judíos, nos hacemos gentiles, vamos llevándola, ¿no? Con tal de que todos reciban la palabra y se conviertan a el cristianismo. Maravilloso. Muy, muy lindo. Diría Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 9, diría: ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando al derecho que me confiere el Evangelio. Efectivamente, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los que más puedan, dice Pablo, ¿no? Con los judíos, me he hecho judío para ganar a los judíos. Con los que están bajo la ley, como si quien está bajo la ley, aún sin estarlo. Pablo dice: yo no estoy bajo la ley, pero me hago bajo la ley, para ganar a los que están bajo ella. Con los que están sin ley, los gentiles, como quien está sin ley, y para ganar a los que están sin ley. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, ¿no? Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, para salvar a toda costa a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio, para ser partícipe del mismo. ¿No sabéis que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible, nosotros en cambio por una incorruptible. Así pues, yo corro, no como a la aventura, y ejerzo el pugilato, no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás resulte yo mismo descalificado. Maravilloso Pablo, ¿no? Como diciendo, hago lo que tengo que hacer, me hago judío con los judíos, gentile con los gentiles, débil con los débiles, y todo con todos, para lograr que se convierta, al menos algunos, ¿no? Genial, muy lindo. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.